El expresidente de Bolivia, el señor Evo Morales, ha sido imputado por el delito de terrorismo. Ahora, hay quienes señalan que esta acusación va a frenar la extradición de esta exautoridad a nuestro país. Uno de ellos, por ejemplo, es el presidente del Colegio Nacional de Abogados, el señor Arturo Yáñez, con quien estamos en contacto desde Sucre para hablar acerca de este tema. ¿Cómo está, don Arturo? Explíquenos, por favor, esta acusación de terrorismo a Evo Morales. ¿Va a frenar? ¿Le pone un candado a que él pueda ser extraditado al país? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo desde la capital de Bolivia. Bueno, es una posibilidad. Miren, por un lado habría que destacar que se está avanzando en el proceso, por lo menos en los términos que se está avanzando, ¿no? Porque hay bastante demora y se haya producido, veo yo, la ampliación de la imputación formal por los presuntos delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Procesalmente es un avance, nadie puede desconocer eso y seguramente la Comisión de Fiscales, en función a los elementos probatorios que ha recopilado, entiendo que estamos hablando del audio, de la pericia, creo que hay declaraciones, seguramente a partir de esa información no tenían ninguna otra alternativa que imputar. Sin embargo, quienes vemos también el otro lado de la balanza, es decir, vemos el ámbito del derecho penal internacional, fundamentalmente, estamos encontrando digamos, una suerte de una barrera que yo no puedo decir si es que ha sido, es una consecuencia de esta imputación o es algo mucho más preparado, no me animaría a decir, porque si me pongo en los pies de los fiscales, estoy entendiendo que ellos no tenían otra alternativa que imputar, que es lo que correspondía. Sin embargo, si ves el derecho penal internacional, vas a ver que la naturaleza del delito de terrorismo, la naturaleza política o de la naturaleza jurídica está en permanente discusión y siempre se ha teorizado, se ha discutido respecto a que son delitos políticos, naturaleza política, y la mayor parte, si no tal vez todos los instrumentos internacionales en materia de extradición, en este caso el acuerdo de Mercosur de 1998, que entiendo que es con el que tendría que tramitarse esta extradición en su artículo 5, pone barreras a una extradición basada en este caso, una imputación, una acusación por presunto terrorismo, y le da la facultad, que creo que está en todos los tratados, a decidir esa naturaleza al Estado requerido. En este caso estamos hablando de la Argentina. La Argentina en manos de los Fernández, yo veo que es absolutamente poco probable que autorice una extradición de Evo Morales con base a una imputación o una acusación por terrorismo. Entonces, si bien es un avance procesal, desde el otro punto de vista puede ser una valla, ¿no? Pero posiblemente los fiscales casi seguramente no tenían ninguna otra alternativa. Ahora, señor Yáñez, entonces, ¿cómo sería viable la extradición de Morales? Le pongo un ejemplo, la misma acción que hasta el momento no se ha logrado en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada. Así es decir, hay que partir de un hecho político, ¿no? Si yo me voy a asilar, voy a buscar un país que sea afín a mi ideología y haya un determinado nivel de protección, ¿no es cierto? Hubiera sido una locura para Evo Morales asilarse en un país en el que él no tenía o no gozaba de ese tipo de protección. Entonces es una primera decisión. Lo propio seguramente en el caso del señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces uno se asila donde sabe que va a tener mayores probabilidades de una protección en términos políticos, pero también en alguna medida en términos jurídicos, ¿no? Eso también en la medida que haya un Estado de Derecho y haya un sistema judicial independiente. Pero en este caso yo veo que hay una barrera más alta, en el caso a partir de esta imputación producida por terrorismo, hay una barrera más alta para paralelamente lograr la extradición, porque no se olviden que la única manera, al menos legal, de que Evo Morales venga a rendir cuentas en las barbaridades que ha hecho aquí en nuestro país es a través de un procedimiento de extradición. La otra sería que él voluntariamente quiera venir, que está claro que no va a ocurrir. Entonces, hay una barrera mucho más alta en estos momentos a partir de la imputación en función a los instrumentos internacionales de extradición, al caso concreto de el tratado de Mercosur, que es con el que entiendo se tendría que tramitar una eventual extradición, porque
él va a tener que ser notificado por un procedimiento de cooperación internacional para que se presente a declarar, porque entiendo que eso no se ha producido. Incluso hay una discusión respecto a que si no se debía haberlo hecho antes, que parece que tiene algún sentido, y en este caso, para notificarle con la imputación, tendrán que hacer mediante ese procedimiento, y lo que implica que se va a tener que recurrir a todos esos medios, y el tema de la extradición, si es que se va a plantear, porque tendría que planteársela, va a tropezar o va a enfrentar esa barrera de la naturaleza del delito por el cual él está siendo imputado. Ahora, hay otra cosa que llama la atención, don Arturo. El director nacional de la Interpol ha señalado que las solicitudes emitidas por el fiscal general del Estado, el señor Juan Lanchipa, para que se activen los sellos rojos y azul en contra de Evo Morales no reúnen los requisitos mínimos que se habrían presentado ante la Secretaría Nacional de la Interpol con sede en Lyon, Francia. Ahora, ¿conocen algo al respecto de este tema? No, yo no tengo los detalles, he oído hablar a varios colegas, creo que el licenciado León habló de ese tema y algunos otros colegas, pero si así fuera, esto es enteramente atribuible a quien ha tramitado esto, que es el Ministerio Público. Todos sabemos, y yo lo digo con absoluto respeto al licenciado Lanchipa, que él tiene una vinculación, pero demasiado directa con el MAS, ¿no? Todos los cargos que él ha ocupado ha sido en virtud de una decisión partidaria, incluyendo la de fiscal general. Entonces, siendo lo más, haciendo un esfuerzo para pensar bien y no ser mal pensado, diríamos, pero esto es derecho y hay cosas absolutamente objetivas. Si es que el que tramita ese procedimiento comete graves errores y encima anuncia que todo estaba bien y luego es, digamos, flagrantemente descartado en ese acierto, nos está dando una señal demasiado clara de que algo está fallando ahí dentro y no se puede, pues, estamos hablando de la Fiscalía General, es el máximo organismo requirente de este país, que se supone que tiene todo un organismo de cooperación judicial que no va a poder cometer ese tipo de errores, o no debiera en un caso de esta trascendencia, ¿no? Entonces, habría que también analizar ese tema. No se olviden que lo que se ha tardado en este caso, yo sé que hay una pandemia de por medio, todo, pero hay demasiados indicios suficientemente objetivos que nos muestran si realmente la Fiscalía está actuando de una manera objetiva en este caso de esa relevancia, o está cumpliendo su rol en virtud a la Vox Populi que le pide, le exige, pero en qué medida realmente está siendo efectivo. Ese es un tema que habrá que dilucidarlo con un poco más de información y más tiempo. Así, ¿podría ser procesado el señor Juan Lanchipa? ¿Podría ser sometido a un juicio de comprobarse? En este momento es imposible, porque no se olvide que quienes lo han elegido lo van a juzgar, es decir, la Asamblea Legislativa con la mayoría del MAS. Entonces eso es imposible, al menos tratándose de hechos que se han cometido durante el ejercicio de su función, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que aquí en Sucre, en la Fiscalía Departamental hay una denuncia por las circunstancias de su nombramiento, y si uno analiza esos documentos, quiero tener la posibilidad de hacerlo, te das cuenta que realmente hay indicios suficientes para abrir una investigación, que son hechos que se han cometido antes de su nombramiento, pero no sé qué estará haciendo la Fiscalía de Chuquisaca, está ahí el caso, que yo sepa no ha tomado una decisión sobre el tema, ¿no? Pero eso es, yo creo, un tema posterior. Ahora el elemento fundamental es si realmente se va a poder, se va a tener que plantearse seguramente tramitar la extradición, y como les decía, por esta naturaleza de estos instrumentos de extradición, en el caso el Tratado de Mercosur, uno puede objetivamente ver que va a ser un tema bastante complicado por la naturaleza del delito acusado o imputado en este caso. Señor Yáñez, cierro con esto, por favor, le pido que sea breve. Si en caso este proceso avanza en contra de esta ex autoridad, ¿cuántos años de cárcel podría tener el señor Evo Morales? Bueno, hay que, tal vez, mire, primero hay que ver, se puede tramitar la etapa preparatoria en la que estamos en rebeldía del señor Morales, pero la etapa de juicio no. ¿Por qué? Porque la ley impide que por ese delito haya un juzgamiento de rebeldía. Por lo tanto, es muy poco probable que mientras él no esté presente haya un juicio y haya una sentencia. Complicada la situación, ¿no? Y de verdad que merece un análisis. Y le agradezco mucho justamente por informarle a toda la población de lo que está pasando en este tema, al señor Arturo Yáñez. Gracias. Un abrazo y un saludo desde Sucre, desde la capital. Igualmente, saludos. Tenemos más en Al Día.